Buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarles de nuevo. Vamos a ver hoy en el diplomado el tema de suelos. El suelo, ahí está, ¿eh? Módulo 2, relación del ser humano con la naturaleza. ¿Qué es el suelo? Es la parte superficial de la corteza terrestre, la que está arriba, antes de la atmósfera, biológicamente activa con animalitos, plantas, etcétera, microorganismos, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas, emergidas por la influencia de la intemperie y de los seres vivos. Ahí también afecta en la intemperie, afecta la temperatura, el sol, la lluvia, los elementos abióticos que mencionábamos del ecosistema. Eso nos afecta en la formación del suelo. Esa es la formación del suelo. Dice, el suelo se apoya sobre la roca y se forma a partir de ella, que por esta razón se denomina roca madre. O sea, es la matriz, es la madre la que da origen al suelo. Entonces es la roca. Por eso la que está abajo o lo que queda abajo es la roca madre. Así se le menciona. Aquí abajo podemos ver en el dibujito la parte de las rocas y cómo las rocas se van haciendo pequeñas, pequeñas, pequeñas hasta que ya forman la parte de la superficie que ya forma aquí, ya forma el suelo, donde ya hay organismos. Aquí tal vez, bueno, si están en la computadora lo van a poder apreciar o después ya en la presentación que lo miren o en el video ya en una computadora más grande, van a poder apreciar aquí ya los detalles del dibujo. Bueno, la capa de roca disgregada empieza luego de ser colonizada por los seres vivos. Ahí comienza ya la capa de roca disgregada. O sea, ya lo que ya se fragmenta, que empieza a ser formado como suelo. Los restos de estos animales y plantas sirven de alimento a algunas bacterias y hongos que los descomponen y transforman en compuestos más simples. También acá, pues están todo el proceso que habíamos visto de ecología, ¿verdad? Los productores, que son las plantas, y los consumidores, que son los animales que se, que se, ¿cómo se llama? Que se alimentan de estas plantas, y aquí los transformadores, las bacterias y esos que también son los descomponedores. Y ese proceso, pues está ya el resto de este proceso biológico, pues ya nos forma el suelo. Aquí tenemos la formación del suelo en el tiempo. Entonces, primero aparece el lecho rocoso hace miles de millones de años por cuestiones de movimiento de la corteza terrestre. Entonces, salió a floración el, el- la roca que estaba debajo del agua. Entonces, generalmente en primera instancia, la tierra estaba pues eh, así, era roca cuando se enfrió, era roca, luego ya hubo ¿cómo se llama? Una formación de agua o vino agua a la tierra, no sé, no, hay varias teorías al respecto de cómo el agua llegó a la tierra o cómo se formó el agua en la tierra. Y luego, pues ya en los últimos milenios, ¿va? Cientos de miles de años, entonces ya pues la roca por movimiento tectónico ya pues, se elevó a la superficie, ¿va? Entonces tenemos también la Pangea, Pangea, ¿cómo era? El supercontinente inicial primitivo. Entonces tenemos ese supercontinente también que teníamos, que igual fue un afloramiento que surgió, ¿verdad? Y luego ya los continentes que se fueron separando simultáneamente. Y todo esto, pues está, este movimiento de la corteza terrestre, pues es la que nos aflora las rocas que están en la superficie, en el interior. Y luego, pues ya los procesos, aquí el material orgánico, dice en la segunda parte, dice la materia orgánica facilita la desintegración, o sea, los elementos empiezan la desintegración, la lluvia, el sol, eso empieza el, el deterioro, a descomponerse la roca, y luego pues ya el material orgánico, ya los microelementos pues ayudan a esto. Las plantas, luego ya empiezan las plantas a llegar al lugar, las raíces rompen las rocas
ayuda, todo esto facilita a la descomposición y ya la formación de horizontes conforme se va, ¿cómo se llama? Se va llevando diferentes procesos a diferentes alturas. Ese es en la superficie, pues el proceso de la materia orgánica, el humus y luego ahí donde están las raíces, donde logran penetrar las raíces, pues ya se forma el horizonte A y luego ya el horizonte B, donde ya las raíces, pues aun cuando la roca está fracturada o está en pequeña escala, no penetran las rocas, entonces el horizonte B y la roca madre, ¿va? Entonces ya el lecho rocoso más abajo. Ese es el proceso. Y este proceso, aquí está otra cuestión del perfil del suelo, otra imagen del perfil del suelo. Entonces el conjunto de los horizontes se denomina perfil del suelo, dice, y se estudia permitiendo, y su estudio permite clasificar los distintos tipos de suelo. También eso, además de saber el proceso o las etapas del proceso, pues también está la clasificación de los diferentes tipos de suelo. No todos los suelos son iguales. Hay un suelo labrable, un suelo que no se puede también labrar, digamos, que no tiene los elementos necesarios para que se pueda cultivar. En inglés, pues está la palabra land, que es la tierra cultivable, ¿no? En diferencia de earth, que es o de la palabra de tierra como planeta. En cambio, nosotros si tenemos solo le decimos tierra a todo, ¿va? En español, abarca muchas cosas la palabra tierra. Aunque la palabra suelo, pues ya se puede diferenciar un poco, aunque no enmarca específicamente el suelo labrable, ¿va? En lo que se puede utilizar como para cultivo. Entonces, de ahí dice los componentes de la materia orgánica. ¿Cómo se compone entonces el suelo? Bueno, en el suelo se componen los componentes del suelo. ¿Cómo se compone el suelo? Se compone de materia orgánica. La materia orgánica, pues es procedente de los seres, de los restos de los seres vivos y excretas que ya mencionábamos, que empiezan a llegar a la roca, ¿verdad? Entonces, lo primero que llega a la roca, pues es los líquenes, hongos que empiezan a llegar a una roca por la humedad, por la cantidad de humedad, dependiendo de la humedad que tenga. Entonces, luego ya tenemos el material mineral que está compuesto por los granos de cuarzo, arcilla, carbonato, etcétera, los componentes de la roca. Esos son principalmente el material que viene de la roca madre. El material mineral pues viene de ahí y se mantiene siempre como es su origen. Entonces, originariamente siempre va a tener el suelo materia mineral, ¿verdad? Dependiendo de los diferentes minerales o del origen de la roca, así va a ser los minerales que contengan, ¿verdad? Entonces, no en todos los lugares hay el mismo mineral. Así como acá que, digamos, en el store, pues tenemos esta montaña acá donde hay níquel, ¿verdad? Que está aquí queriéndose explotar. Entonces, así hay diferentes minerales dependiendo de los orígenes y de la formación de los procesos formativos que ha llevado la roca, ¿va? Entonces, también tenemos aire que es muy importante para el desarrollo de los seres vivos. Más del 20% del volumen total del suelo debe estar ocupado por aire. Eso es cuando es un suelo que nos permita la vida, que los seres vivos puedan estar en ese suelo y ese suelo, digamos, con esta cantidad de aire, entonces se favorece mucho para que se descomponga y luego pues pase ya a una etapa de fertilidad. También, pues, el suelo es importante, decíamos, el agua es muy importante en estos procesos. eh, ya vimos la importancia del agua en el tema anterior también, entonces para todo es importante el agua, en este caso también es importante el agua. Y el agua junto con el aire, pues rellena los espacios que hay, los huecos, dice acá, que hay, que quedan entre las partículas minerales y los organismos. Entonces, todo es necesario, todo el agua siempre es necesaria y se va infiltrando conforme a la porosidad del suelo. Entonces, aquí dice, va, agua, suelo igual a bosques o a plantas vegetales. Esa relación, pues la vamos a ir viendo acá. Esta es una relación muy importante. Acá podemos ver
estos tres elementos que nos favorecen aquí el desarrollo. Tenemos la atmósfera, tenemos la litosfera, que sería la roca, y tenemos la hidrosfera, el agua. Aquí lo tenemos con palabras más técnicas, ¿verdad? Entonces, y la ecosfera, que son las plantas. Entonces tenemos atmósfera para la parte del aire, la litosfera, la parte de roca, la hidrosfera, la parte de agua, y la ecosfera, la parte de los seres vivos. Ya, entonces, estos son los tres elementos que dan origen a la ecosfera, a la vida en la superficie de acá de la Tierra. Esto se maneja a nivel de todo el planeta. Entonces, toda esta relación con todo lo demás, todo está relacionado con todo lo demás. Eso lo decíamos en la parte de que viéramos la semana pasada, ¿verdad? Hay una sola ecosfera para todos los organismos vivos y lo que afecta a uno afecta a todos. Por lo tanto, debe manejarse el concepto integral de la protección ambiental, ya que la protección de un elemento involucra a todos. Todo está relacionado con todos. Ya mirábamos acá estos tres elementos. Entonces aquí está, relación agua-suelo. Vamos a ver un poquito más a detalle la relación que existe entre el agua y el suelo, aunque a veces es un poco complicado hacer la separación, ¿verdad? Entre estas relaciones, porque la relación es tan integral que a veces no hay, la frontera es muy delgada, muy pequeña, ¿verdad? Muy delgada. Dice, toda masa de agua continental requiere del suelo, donde poder alojarse. Existen desde suelos permeables hasta suelos totalmente impermeables, aquellos que no les pasa el agua. En los suelos permeables ocurre la filtración del agua para ser retenida por los suelos y forman los acuíferos y nacimientos de agua. Entonces, aquí tenemos la imagen, podemos ver la filtración aquí al lado derecho de la imagen y los acuíferos aquí adentro, ahí están las corrientes de agua. Esta imagen es muy interesante para luego tener un lugar donde salga, ¿verdad? Un manantial, un afluente, donde ya salga a la superficie. Entonces, hay un recorrido interno en la montaña y luego ya pues sale o algún lugar, ¿verdad? O a veces pues igual no sale, sino que hasta llega hasta el mar, ¿verdad? Entonces no necesariamente pues hay un manantial en todas las fuentes, sino que, o también hay lugares en los que hay, digamos, viene el río y tiene una, ¿qué? Se topa con una montaña o un suelo, una montaña y un suelo que tenga facilidad de permeabilidad, de filtración, que lo logre absorber. Entonces, están los sumideros, ¿verdad? De los ríos. Entonces, hay un sumidero ahí y el agua pues viene a salir a kilómetros de ese sumidero o llega hasta el mar, dependiendo de las condiciones topográficas y de suelo del área, ¿verdad? Entonces aquí está pues el proceso de todo, aquí esto ya lo vimos, el ciclo del agua, ¿va? Cómo cae, pero lo que ahorita nos interesa ver es la relación esta de la filtración que ocurre en el suelo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a mayor capacidad de retención de agua de los suelos. No todos los suelos retienen la misma agua. Entonces, mayor será la capacidad de un curso de agua permanente para mantener con caudal considerable en época crítica como lo son los veranos. Entonces, aquí también es importante saber qué tipo de suelo hay cómo son los suelos para poder también calcular la problemática que te vamos a tener con los acuíferos. Ahora se están haciendo pues un poquito más de pozos, pero estos pozos pues en cierto momento pueden llegar a secarse, dependiendo del suelo que esté a su alrededor o de dónde venga el agua que se está acumulando en esas cavernas internas que hay en la tierra, ¿verdad? Entonces aquí está la diferencia de los diferentes tipos de suelo. Tenemos un tipo arenoso, que el tipo arenoso pues tiene absorbe mucha agua. El tipo limoso es otro tipo de suelo que igual, pues más o menos no es más compacto que el arenoso y no tiene tanta absorción. O sea, hay un poco más de escorrentía y de agua
que no absorbe. Y la arcilla, pues la arcilla es un gran problema porque la arcilla sí es muy compacta, los elementos están muy compactados y luego se satura de agua, no retiene mucha agua y forma mucha escorrentía en su superficie, ¿va? Entonces, toda el agua que precipite o que venga de la lluvia, pues rápido la evacúa, porque igual cuando se seca, como tiene poca agua, entonces por eso es que la arcilla se raja, porque cuando viene el sol y absorbe esa agua, la poca agua que tiene, luego se queda sin agua, ¿ya? Y entonces se raja la arcilla. Esa es la situación por la que se raja la arcilla. En cambio, un suelo que no se raja mucho puede ser o limoso y pues el suelo arenoso, pues es más identificable a la hora de tocar lo que uno sabe, este es arena, se siente como la arena de los ríos o la arena del lago. Entonces, eso es un suelo que sea así arenoso, pues tiene esa consistencia, ¿va? De granitos. Es la relación con el agua y el bosque. Entonces, los bosques cumplen una función esencial. Capturan y almacenan agua, reducen el efecto de las inundaciones, ya que previenen la erosión de los suelos, regulan las capas freáticas, el agua subterránea se le llama capa freática, y asegura un suministro de agua de alta calidad, no solo para la población, para actividades productivas como industria y agricultura, sino también para la subsistencia y el equilibrio de los ecosistemas, de los cuales depende el mismo desarrollo humano. De hecho, la permanencia de esta relación debería ser prioridad en la gestión de gestión pública, perdón, debería ser prioridad en la gestión pública y el Estado. Entonces, esto debería de ser muy importante, la relación del agua con el bosque. A veces no se toma en cuenta y se debería tomar muy en cuenta. Y por eso es que a veces tenemos los problemas que tenemos con el agua, porque no se ha tomado en cuenta esta relación que existe con el bosque, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta aquí en la imagen, a la mano izquierda tenemos la infiltración, que es más lenta la capa de árboles, ¿verdad? Entonces, el bosque forma una capa protectora en la que absorbe las gotas de agua que vienen de la lluvia, la van absorbiendo, aunque dependiendo de la cantidad de agua, ¿verdad? Y la cantidad del bosque y de sus copas, pues eso va también a depender la cantidad de agua que pueda retener en las copas y pueda apoyar para que el agua llegue más lentamente o no llegue a impactar directamente al suelo y se vaya así más suave, con más tiempo. Si ustedes en el campo pues se han dado cuenta, empieza a llover y en el árbol está seco, debajo del árbol está seco, ¿no? Entonces la gente a veces cuando empieza la lluvia se refugia en los árboles y si hay un campo, por ejemplo, y uno dice, ahí al arbolito, vamos, ahí está algo seco todavía, y se va la gente al árbol y luego cae un rayo y ahí es donde están los problemas de muertes por rayos que generalmente se han dado en nuestras áreas, ¿va? Entonces, generalmente ese es un problema. No hay que refugiarse debajo de los árboles porque ahí hay una relación también con los rayos, ¿va? Y los árboles son atraídos por los rayos por los árboles, entonces hay que tener mucho eso en cuenta. Y a veces pues hay gente que no sabe o se le olvida y como lo mira seco, entonces ahí se van a refugiar, ¿va? Entonces, esas características de los árboles, pues nos ayudan para que la infiltración sea más lenta. Así como habíamos dicho en la imagen anterior acá, entonces los suelos, pues no infiltran mucha agua o la infiltración es lenta, ¿verdad? Si es un suelo arenoso, pues es rápida, el suelo arcilloso, pues es lento, ¿verdad? O no hay realmente, se satura la arcilla y ya no hay infiltración. Entonces, el bosque pues ayuda a esta infiltración también, así como el tipo de suelo en relación con el agua. Si no hay bosque, entonces lo que surge es una gran correntada de agua. Eso pues los hemos visto en la ciudad, en los pueblos, ahí en la calle se mira, ¿va? Y sobre todo en las partes donde hay pendiente. Se mira como el agua forma una gran correntada que arrastra todo. Ahora que acaba de llover en Zacapa, estaba viendo imágenes ahí de cómo las calles se llenaron de agua, bueno, entonces surgió esa gran correntada de agua.
Aunque ahí por la cantidad de agua que llovió, pues igualmente no se prevé esta cantidad de agua que hoy con el cambio climático se ha visto afectada, ¿va? Entonces, a la hora de formarse esa corriente de agua, esa escorrentía superficial de agua, entonces toda esa corriente es superficial, esa no es hacia abajo, no infiltra. Ahí hay poquita infiltración. O sea, llega a un suelo seco y como va por arriba, no lo va a ir humedeciendo demasiado lento y siempre va a pasar por arriba a la hora de llegar a un suelo seco, digamos. Entonces, igualmente en el mismo suelo no filtra. Entonces se satura rápidamente el suelo. Y eso también pues forma la escorretía que se agrande más. Y eso forma erosión. Y ese es otro problema porque entonces el suelo se nos pierde, ¿ya? Aquí seguimos con la relación, ya hablando más sobre las partes de la cuenca. Esto lo vamos a ver más adelante, pero lo de la cuenca. Pero siempre es bueno que empecemos ya a tocar aquí esta relación que existe. Dice, los bosques son una gran cubierta vegetal para las cuencas de captación que suministran agua potable. Las cuencas hidrográficas forestales proveen una gran parte del agua que satisface las necesidades domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas, reducen los riesgos asociados al agua, como los deslaves, las inundaciones locales y la sequía, y ayudan a prever la desertificación y la salinización. Entonces, la parte esta de que hace los bosques en la parte alta de la cuenca tiene, bueno, se puede dividir en varias partes. Una de las divisiones principales es esta que vemos acá, que es cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Entonces, esto se refiere a la parte con más pendiente, que está más alta de las montañas. Generalmente esa parte pues tiene una gran pendiente y si está cubierta de bosques, el agua en esa pendiente pues es retenida y es detenida, ¿verdad? Un poco más. Y eso también pues como decíamos, ayuda a que esto se infiltre y el agua pues no forme escorrentía, no forme esas grandes corrientadas de agua. Entonces, ya en la parte media, pues la pendiente es menor, entonces conforme menor pendiente, entonces el agua pues le da tiempo a reposar y a que se absorba con el suelo. Entonces, mientras que la pendiente es mayor, agarra como resbaladero, ¿va? Los niños tienen resbaladero en el parque, ¿va? Entonces se agarran y ¡pum! Salen chispaditos el agua también, así como los niños. Ahí, entonces, eso es las pendientes pues con la dinámica de la ¿cómo se llama? Gravedad, pues ayuda a que los cuerpos se resbalen mucho más rápido, ¿verdad? No haya un reposamiento y el agua necesita un cierto reposamiento, como decíamos, un cierto tiempo para ser absorbida por el suelo y va siendo absorbida de la parte de alta y alta y alta y se viene para así y hasta que ya llega a una, a una corriente interna, ¿va? O a un depósito interno. Entonces, eso necesita pues tiempo de absorción. Por eso a veces las lluvias fuertes son problema. En cambio, las lluvias intermitentes pues son un poquito más ventajosas porque da tiempo a cierta infiltración al agua. Cuando cae poca agua en mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa frecuencia también de lluvias, pues ayuda. Y el problema del cambio climático es que eso ahora nos está viniendo, eso está cambiando. Ahora el problema es que vienen lluvias torrenciales, o sea, lluvias muy fuertes en poco tiempo. Y ese es uno de los problemas que tenemos, ¿verdad? Que las formaciones con los vientos están medio locos, el calentamiento del agua, el calentamiento para la evaporación del agua, también eso nos afecta, sube mucha agua a la atmósfera, entonces eso forma nubes demasiado cargadas de agua y están haciendo esas grandes tormentas como la que están pasando ahora, ¿va? Entonces, ese es un problema, ¿va? Entonces, la parte baja, generalmente nosotros estamos en la parte baja, aquí digamos el store propiamente
está aquí en la parte baja. Morales, digamos, está en la parte baja de la cuenca del Motagua. Entonces siempre estamos, digamos, en las partes bajas. Y acá, pues dependiendo del movimiento, dependiendo de la cobertura forestal, también vamos a tener una cierta dinámica en el agua. ¿Por qué ahora se están haciendo pozos acá en el store? Es por esto mismo. La cantidad de agua en la cuenca, en los pozos de captación, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque está talado, ya no está en la cobertura de árboles que había anteriormente, ya no tenemos toda esa cobertura de árboles. Entonces eso, cuando viene la lluvia, pues los ríos, las quebradas, se llenan de agua rápidamente y todo va a caer al lago inmediatamente. Ya no hay esa retención que había antes y esa disponibilidad de agua también que había antes. Entonces, deberíamos de seguir esforzándonos por mantener la parte alta, esta protección de agua allá, ¿verdad? Entonces, no así el movimiento que surge en Morales, por ejemplo. O sea, son ejemplos de los que conocemos o podemos verificar fácilmente acá desde nuestros lugares. Eh, Morales tiene su captación, su bosque ahí protegido, muy, muy, muy bueno. Entonces, si hacen pozos, pues ya es porque la demanda de la cantidad de gente o el área que tienen que cubrir, pues es demasiado grande, ¿va? Y a veces, pues no se alcanza el agua que se produce en la montaña chiclera, ¿va? Que es la fuente de captación principalmente de Morales, de la cabecera municipal de Morales, ¿va? Entonces ahí las condiciones pues son un poco diferentes, pero siempre tiene que ver la cuenca de la Chiclera, ¿va? Entonces siempre tenemos cuencas y siempre tenemos un movimiento de agua para beneficio humano, ¿verdad? Entonces todo esto es a beneficio humano. Si este ciclo se corta, entonces son los problemas que estamos viendo, ¿ya? Imagínense que la montaña Chiclera la cortaran ahí en Morales, entonces la escasez de agua para la población de Morales sería mucho más grande, ¿va? Es, bueno, miremos ahora a la relación de los tres, bosques, suelos y agua. Entonces, ya relacionando los tres, una de las funciones de la protección más importante de los bosques es la relativa al suelo. Eso ya lo habíamos visto. Y ahora ya vimos que también el bosque, pues, tiene que ver con el recurso hídrico. Entonces, los bosques conservan el agua, aumentando la infiltración, lo que ya decíamos, reduciendo la velocidad de escorrentía, lo que ya lo mencionábamos, y la erosión superficial, que también es el efecto de la escorrentía, y moderando la sedimentación, de especial importancia en las represas y los sistemas de regadío. Esto también es importante, ¿va? Esto de la sedimentación, porque sí es bastante complicado cuando se nos llena. Imagínense que yo no sé, bien, sí, en el store yo sí ya fui. Se tuvo que quitar una de las presas porque ya no funciona. O no le llega agua, la primera aquí abajo fue porque no le llegó agua y luego la de más arriba es porque se llenó de tierra. Ajá. Entonces, creo que en una de estas tormentas fuertes que hubieron, bueno, eso ya fue hace años, o sea, no es de ahorita, pero sí he ido a caminar un poco ahí a veces la parte aquí del área de Morales y de Izabal también, ahí en las fuentes de agua. Entonces, sí me he dado cuenta de esa situación. Encontramos ese pozo, bueno, encontramos ahí en la caminata que se dio y preguntamos y la gente ahí que cuida siempre el área de bosques, pues los guardabosques que tienen siempre las municipalidades. Entonces nos informaban de esta situación acá en el store, me informaban que los guardabosques que eso había pasado, ¿va? Entonces, igual son dinámicas. Podríamos hacer alguna gira, solo ir de gira aquí al área por lo menos al primer tanque del store sería, digamos, si no estuviéramos en pandemia, sería una buena gira, ir solo aquí nada más para ver todo lo que está sucediendo realmente, ¿va? Porque a veces, como estamos en nuestras casas, no pensamos en todo esto, de qué está pasando en la montaña, qué está pasando en el bosque, y entonces a veces pues no tenemos esa conciencia, ¿va?
pero sí tenemos que retomar esto y si les da tiempo o alguna su situación de ejercicio que tengan, que quieran ir a hacer ejercicio o a distraerse un poco, pues sí sería bueno que se abocaran ahí con los guardarrecursos de sus áreas y ir al área de captación, ¿verdad? O a las áreas que se están, que es donde está el agua. Porque sí hay cosas interesantes que ir a ver, que uno a veces en el pueblo, pues ni en cuenta se daba. Entonces aquí tenemos este dibujito de la relación agua, suelo y plantas. El agua pues cae al suelo, ¿verdad? El suelo, el agua en el suelo pues es absorbida. Hay percolación, lavado, drenaje, que es también la infiltración. Luego la absorción de las plantas. El agua es absorbida por las raíces o por parte del suelo aquí o en la reserva, se queda en la reserva. Y luego pues ya está la transpiración nuevamente. Las plantas pues eh, suben a través de la transpiración y evaporación del suelo, pues también vuelve a subir en el ciclo del agua que mirábamos, pero también a la hora de precipitar, si el agua no encuentra plantas, entonces impacta directamente al suelo, ¿verdad? Y si no, pues impacta en las copas de los árboles o en el pasto. También el pasto, miren que por lo menos uno ¿cómo se llama? Eh, con tratamientos para restauración de suelo es sembrar pasto, porque el pasto no requiere mucho material orgánico, el pasto, hay pastos eh, o gramíneas, ¿verdad? Pastos monte que crece en la pura arena, en la pura tierra, ¿ah? Sin ningún material orgánico adicional, o sea, en cualquier suelo pobre donde no crece nada, siempre hay más de alguna plantita de gramínea que nace. Y entonces, al tratar de reproducir esas especies, esas gramíneas ahí, entonces estamos cubriendo el suelo y al cubrir el suelo, esto ayuda en cierta medida, ¿verdad? Lo mejor es tener un bosque, pero cuando se está regenerando un área, entonces sí es bueno esta técnica de sembrar pastizales, ¿no? Entonces, aquí esa imagen, ahí está. Sí se mira, ¿verdad? La dinámica, ¿va? Entonces, lo interesante es que el agua, o sea, el agua es atraída por la baja presión que forman los árboles. Los árboles generan una baja presión. Esto es algo muy interesante en su dinámica, sus características, por su forma y las condiciones de temperatura, eh, forman una baja presión. Y al tener esta baja presión en la atmósfera, entonces, luego el agua, pues como que encuentra un camino, ¿ya? O sea, toda la atmósfera tiene, digamos que una alta presión. Luego en los árboles, por las condiciones que les digo de temperatura, más que todo, entonces forma una baja de presión, que el aire siempre está en constante movimiento, ¿va? Vamos a leer acá. Dice, los bosques desempeñan un importante papel al filtrar los contaminantes. Esto también es importante, ¿va? Filtra los contaminantes del agua, regul- regular el rendimiento y el flujo hidrológico. Modera las inundaciones, ya lo hemos dicho. Propicia las precipitaciones, es lo que estamos explicando ahora. Los bosques hidrolíticos, que son los que atraen agua, son por ejemplo, capturan la humedad de las nubes y disminuyen la salinización. Eh, Ahí estamos. Entonces, eso es la, la relación que existe entre los bosques. Es otra forma de verlo ya específicamente con los árboles. Y tenemos esta imagen muy interesante que me encontré ahí. Entonces, esto es algo impresionante. Dice, el bosque constituye uno de los bienes ambientales de mayor importancia desde el punto de vista del equilibrio ecológico. El conocimiento de las diferentes funciones que desarrollan los bosques es un mecanismo esencial para la adaptación al cambio climático.
Entonces, esta imagen que nos muestra aquí, ¿cuál es la temperatura de las plantas? Miren la temperatura, cada ser vivo tiene una cierta temperatura. Nosotros tenemos una temperatura y si nos pasamos de esa temperatura cuando nos agarra fiebre, es que algo está pasando en nuestro ser, ¿verdad? Entonces ya tenemos una calentura, le dicen, o una alta temperatura, ¿ah? Entonces luego ya nos meten el termómetro, nos ponemos el termómetro para saber cómo es que está nuestra temperatura, ¿ah? Entonces, cada ser vivo tiene cierta temperatura. Y la temperatura acá, interesante, de los árboles es que la temperatura de los árboles es de 21 grados centígrados. Y acá la temperatura que tenemos nosotros, pues es más elevada, ¿va? Entonces, por eso es que sin árboles, la temperatura general, esta acumulación de árboles, si uno entra a una alameda, solo cuando entrar a una alameda de arbolitos, ya uno siente ese cambio de temperatura, ¿va? Entonces va uno por la calle, por un camino, y ya cuando llega a encontrarse un arbolito, si uno se refrigera de las caminatas debajo de un árbol, ¿ya? Entonces va para la aldea, entonces busca su arbolito, ¿va? Ya hasta tienen identificados los puntos de la gente, ¿va? Donde están los árboles o cuidan los árboles que están ya en los puntos estratégicos que ellos tienen para descansar, ¿no? Entonces se toman el esfuerzo y luego ya llegan al punto de descanso, ¿no? Donde generalmente pues hay, ¿cómo se llama? Hay árboles. Ellos mismos cuidan, pero ese cuidado debe expandirse a más, ¿verdad? Ese es el problema. Funciones y problemas del suelo. Entonces ya hablamos de aquí del suelo. Las funciones del suelo. Pues los suelos aportan servicios ecosistémicos que permiten la vida en la tierra. Entonces, las plantas nos dan aquí un montón de cosas, más regulación del clima. También nos ayudan a regular el clima los mismos suelos. Tienen una cierta, un cierto, la cierta temperatura. En el día el suelo se calienta y en la noche emite esa radiación, ese calor en la noche que ha absorbido, dependiendo de las características del suelo, ya decíamos los tipos de suelo, entonces así también es la cantidad de calor que puede absorber o repeler, ¿verdad? Ya sea en el día o en la noche. Entonces ahí nos va regulando el clima. Los ciclos de los nutrientes también es otra de los servicios que según la fertilidad del suelo, pues, o la capacidad del suelo, en este movimiento de ciclos de suelo, perdón, de nutrientes, es también donde pues se puede incorporar o dar este movimiento que es importante. Aquí es importante porque el problema de los nutrientes es que estamos incorporando químicos. Los nutrientes son químicos realmente, pero les estamos incorporando una gran cantidad que no puede ser absorbida ni movilizada por los suelos ni por los seres vivos. Entonces, ese es el problema en la contaminación, tanto al suelo y esto pues provoca un desequilibrio en el flujo, en este ciclo que hay, ¿va? Entonces, a la hora de incorporarse muchos nutrientes o muchos elementos químicos de cierto tipo, pues interrumpen el ciclo. Y al interrumpirse el ciclo, pues la cadena se tergiversa y están los problemas de mortalidad y cuestiones de esas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí en la mano derecha, pues hábitat para organismos, que era lo que decíamos también. Aquí tenemos organismos que viven en el suelo internamente y también que tienen una cierta relación con los organismos en la superficie, porque estos organismos, pues no todos viven solamente en el suelo, sino que algunos salen y entran, ¿verdad? Ahí tienen sus madrigueras, los conejos, por decir uno de los animalitos que viven adentro, ¿ah? Entonces ahí tienen su área de protección, ¿verdad? Este, de ahí dice la regulación de inundaciones, que aquí está una imagen con este tipo de regulación de inundaciones. Fuente de producción farmacéutica, esto también es interesante porque ahí están las bacterias y forman ciertos productos biológicos que pues sirven para la farmacia, ¿va? O sea, para la salud del ser humano. Esto también es interesante. Base para la infraestructura humana, pues el suelo es que nos sirve también para colocar nuestras construcciones, ¿va? Entonces hacemos una gran perforación
para poder encontrar un suelo firme, sólido. Ahí en Morales me estaban contando los de la MUNI que hicieron una perforación de bastantes metros para encontrar algo sólido, porque el suelo de Morales pues es bastante aguanoso, es muy flojo, ¿verdad? O sea, es como es sedimentario, entonces no hay una roca madre ahí superficial, es muy profunda, ¿ah? Entonces tuvieron que hacer esta gran excavación para poder hacer ese edificio grande que hicieron ahora los de la MUNI, ¿no? Entonces, porque tenían que encontrar algo sólido, algo bastante sólido para poder poner sus cimientos y que no se nos cayera ese edificio, ¿va? Dejarlo seguro. Entonces, el suelo es esto muy importante en el suelo, ¿va? Las condiciones y las características del suelo, pues nos favorecen o nos limitan ciertas construcciones o tipo de construcciones. Igual el puente Río Dulce, ¿va? Que es una obra de ingeniería muy interesante, no sé si ustedes lo conocen. Entonces, todo lo que se crearon ahí, que igual no puede haber mucho peso sobre el puente de Río Dulce para que no se nos hunda. ¿Ah? Entonces, esto pues es a raíz de esto, de la base que nos sirve a nosotros del suelo para poder hacer nuestra propia infraestructura, ¿verdad? Entonces, también suministro de material de construcción, pues igual nos da arena para la construcción y materiales, ¿va? De herencia cultural, pues igual en el suelo hay cierta herencia, ahí se acumula. ¿Va? Lo interesante de los fósiles, cómo los fósiles llegaron a quedar ahí en el suelo, ¿no? Guardados. Entonces, nos sirve para ese registro también de la historia. ¿Va? Entonces, suministra de alimentos, fibras y combustible. Entonces, también nos sirve en este sentido, ¿verdad? Para alimento, dice. Hay elementos ahí. eh, lo de la, lo de la farmacia, ahorita que estaba pensando ya aquí en nuestra área, me recordé de aquí del Paraíso, que del barro que hay ahí arriba en el Paraíso, que lo utilizan para mascarilla, ¿no? Entonces es una forma farmacéutica también que sirve, ¿no? Entonces, y así tenemos varios lugares interesantes, ¿no? Y con diferentes características. En la parte alta ya, en Baja Verapaz, Cubulco, abajo de Cubulco, Granados, por ahí, en Granados hay, y parte del Quiché también, hay minas de las que hacen los sanitarios. Entonces de ahí sacan el material, ese material del talco, se le llama talco. Es un material ahí interesante, especial, que utilizamos para nuestro beneficio, para hacer los sanitarios. Generalmente es con talco que se le da ese pulimiento. El pulimiento es el que se le da con este material interesante del suelo. Entonces aquí también retención del carbono. Esto es algo muy importante ahora porque hemos emitido mucho carbono a la atmósfera y necesitamos que el carbono vuelva al suelo. Ahora, sí creo que les pasé la noticia esta de la situación de los combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, eso de los combustibles fósiles, el carbono fue atrapado en el suelo y convertido en combustible, ¿verdad? Bueno, nosotros aprovechamos eso como combustible por su gran cantidad de octanaje y de producción de calor que tiene, ¿va? Entonces, a través de eso fue que nosotros empezamos a utilizar este petróleo para movilizar nuestra maquinaria industrial. Pero eso generó una emisión de carbono a la atmósfera y ahora necesitamos que ese carbono vuelva otra vez al suelo. ¿Va? ¿Y cómo va a volver al suelo? Pues las plantas son eh, una muy buena herramienta, digamos, o sí, una muy buena herramienta para poder hacer que ese carbono se vuelva a incorporar al suelo. ¿Ya? Entonces, y que el suelo pues, que nos quite ese carbono que nos afecta a, a- a la naturaleza, a la vida que se ha generado actualmente en la tierra. ¿Va? Entonces, la purificación del agua y residuos de contaminantes del suelo.
esto es algo muy importante que lo utilizamos a diario, porque hacemos un pozo de absorción, hacemos una letrina eh, y entonces ahí hacemos el depósito de nuestros desechos, de nuestros mismos desechos, y hacemos que el suelo pues sirva de filtro, ¿verdad? Entonces, como les digo, es como pozos de absorción ahí, pero aparte de eso, el filtraje de todo ese contaminante, de todo eso que expulsamos o que desechamos, ¿verdad? Entonces, el suelo pues nos sirve para purificar. Igualmente, pues el agua que entra de las lluvias y de los ríos, o de los ríos que logran entrar al suelo, ¿verdad? Porque si luego cae los desechos al lago, pues ahí la contaminación se expande, no se reduce. Por eso no es de tener algo en los desechos directamente a los ríos, sino que es mejor siempre hacer un pozo de absorción, mínimo un pozo de absorción o un sistema de absorción, porque generalmente lo que hemos hecho anteriormente son sistemas de absorción que, bueno, alguna gente, igual no todos hacen ese sistema. Aquí tenemos problemas con aguas superficiales contaminadas que las tiran a la calle, pero con un pozo de absorción es bastante bueno para que el suelo nos dé este servicio de filtración, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las funciones del suelo en general. Aquí ya miramos algo más específico sobre el suelo, que el problema del suelo que está desapareciendo. Esta imagen fue del año pasado, el antepasado fue, hace como 2 o 3 años. Este es un problema en la Amazonía de Colombia, ahí en la parte alta, en la parte alta de entre Brasil y Colombia. Entonces, esto fue un problema que movilizó a la gente, porque sí fue un problema grande. Ahí sí hubo unas manifestaciones, sí hubieron problemas, porque sí esto afectó mucho a cierta área ahí de Colombia y de Brasil. Entonces se taló los árboles y luego todo el suelo erosionó y se fue a las fuentes de agua. Y ahí fue la problemática. ¿Ah? Entonces, esto está al romper este equilibrio que decíamos, se pierde el suelo. Vamos a leer acá. Dice, la pérdida del suelo se debe a dos factores fundamentales, causas naturales y causas también por la actividad humana. Las causas naturales como las fuertes lluvias de las zonas tropicales, los incendios, las inundaciones o las tormentas del viento de las zonas este, semiáridas. Esto es las causas naturales. Las causas naturales es que se nos venga el ETA o nos vengan tormentas así como ese tipo, ¿verdad? Y forma erosión. Entonces, ahí no podemos hacer mayor cosa, ya que nos ha impactado, ¿verdad? O sea, para preverlas, pero las causas humanas sí las podemos prever, que es la eliminación de la cobertura vegetal. Esta cobertura, aquí se perdió este suelo y como les digo, no solo se pierde el suelo, sino se contaminan y se afectan también las fuentes de agua, porque todo está relacionado con todo, ¿verdad? Entonces, esto nos afecta. Entonces, sí, para el impacto de las causas naturales, pues podemos hacer mitigación de los efectos, tratar de que el impacto, que va a venir un impacto, entonces sea menor. Vamos a ver más adelante cómo hacer este beneficiado al suelo para que impacte un poco menor o el impacto sea un poco menor en las causas naturales que no podemos detener, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen de un área. Dice, este es el desierto de Monegro, Aragón, en España. Es el resultado de la destrucción del bosque de encina que hace apenas 500 años protegía el suelo. Entonces, eso hace menos de 500 años más o menos. Esto era un gran bosque de encina, imagínense. Y ahora miren, es un gran desierto, ¿ya? Es un gran desierto. Aunque como les digo, siempre hay gramíneas, perdón, siempre hay gramíneas que nos ayudan a minimizar el impacto de la lluvia, ¿verdad? Pero igual no hay los beneficios del bosque y de todos los árboles que habían con los animales que tenían cobertura ahí, pues ya no existe ese beneficio para el ser humano, ¿no? Entonces ahí tenemos
la presentación. Terminamos con esta imagen. Esto es en China, es en una montaña en China. Y lo que me llama mucho, mucho la atención a mí es la cuestión de la conservación del suelo. O sea, generalmente los chinos en sus áreas también de cultivo de arroz, en las partes inundables, pues también tienen sus terrazas. Entonces, ellos han hecho mucho las terrazas. En otros países se ha hecho mucho esto. El problema es que aquí en Guatemala lo hemos dejado de hacer, ¿ya? El MAGA tenía anteriormente, hace muchos años, 20, 30 años creo yo, tenía extensionistas agrícolas. Creo que todavía los tiene, pero ya no hacen la función como la hacían hace tantos años, ¿verdad? Donde sí me acuerdo yo que le estaban enseñando a la gente a hacer todos estos trabajos de conservación, acequias y un montón de cosas con respecto al suelo, que el suelo es bastante importante. Y la pérdida de este suelo que hemos tenido en Guatemala, pues es uno de los problemas que tenemos, porque estas prácticas ya no se expandieron, ya no se dieron a conocer a la gente común, al agricultor de la aldea. ¿Ah? Entonces, esto sí debería de hacerse. ¿Cómo se llama? Aquí arribita en Sechán, eh, con el tema del café, sí, el café. Ahí vi yo que sí están retomando esto, que los cafetales los están sembrando en curvas de nivel. Esto se llama curva de nivel. O sea, esto está curveado aquí a un mismo nivel. Entonces, por eso se le llama curvas de nivel, que todo esto se va al mismo nivel y se va haciendo. Mientras que digamos, eso pasa, digamos, con el café. Yo creo que ese es requerimiento de la gremial de cafeteros de Guatemala. Y por eso es que esto se está dando aquí en el store. Lo que sí es que el agricultor agarra de la parte alta para abajo y se deja venir y sembrando la milpa. Y ese es uno de los problemas que tenemos, ¿ya? En campo, que tenemos esta dinámica, esta costumbre de sembrar para abajo. ¿No? Entonces, no debería de hacerse, pero eso requiere educación, requiere cambio y requiere también desde las autoridades altas, ¿verdad? Pero igual, si ustedes pueden ir cambiando o ¿cómo se llama? Promoviendo este cambio y estas técnicas de conservación de suelo, pues estamos a tiempo todavía, creo yo, que nuestros suelos y nuestras condiciones climáticas, pues aquí en Guatemala y aquí, sobre todo aquí en el área de Izabal, pues son fabulosas, o sea, favorecen mucho el crecimiento de las plantas y por eso también no nos hemos visto tan en la necesidad de empezar a hacer esto. Yo me imagino que estos de China han de haber llegado a un momento de crisis alimenticia en la que se dieron cuenta de que estaban haciendo las cosas mal y empezaron a cambiar. ¿Ya? Y ahora pues ya llegaron a un nivel bueno otra vez, ¿verdad? De conservación de suelos. Miren esta montaña, a mí me impresiona estos chinitos, ¿no?